Hola, que el Señor nos bendiga. Los saludamos de parte de Aceptos en el Amado. El día de hoy hablaremos de La seguridad de la vida eterna, por Francis Goodrick, parte 2. El creyente no llegará al cielo porque es impecable, sino porque es una nueva creación. Recuerda, si un gran pecado, tal como cualquiera antes mencionado, puede separarnos de Cristo y mandarnos al infierno, así también el pecado más pequeño nos podrá separar de Cristo y condenará nuestras almas. Ningún pecado puede entrar al cielo. Por eso, hay dos posibles posiciones las cuales el creyente puede tomar. Él debe ser o perfectamente sin pecado o totalmente perdido. En la oración sacerdotal de Cristo, en Juan capítulo 17, versículo 12, justamente antes de que fuera detenido, Él dijo que ninguno de sus discípulos estaban perdidos, sino el hijo de perdición, Judas. Sin embargo, sabemos que los 11 pecaron en dejarle. Aunque no fueron impecables, no obstante, nuestro Señor dijo que ellos fueron salvos. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, leemos: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46, también dice: Porque no hay hombre que no peque. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La simiente de la que habla Juan es la vida de Cristo, la nueva naturaleza, la vida de la nueva creación, la cual está en cada creyente que va al cielo, no su naturaleza pecaminosa y pecadora, pues la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Amigo, es solamente la nueva vida creada en el creyente que es apta e irá al cielo, porque ella sola es impecable. Dios siempre ve al creyente justificado en Cristo. En Romanos, capítulo 3, versículo 24, está declarado que Dios justifica al pecador que cree gratuitamente por su gracia, porque Cristo le ha redimido. Ser justificado es ser contado o considerado justo delante de Dios. El creyente justificado ha estado en el tribunal y el juez, Cristo Jesús mismo, le ha declarado justo por amor de Cristo. ¡Maravilloso! Piénsalo. Este fue un acto de Dios solo. La justificación es la actitud de Dios hacia los creyentes, y su actitud nunca cambia. La justificación es la nueva posición del creyente delante de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 6 declara que nos hizo aceptos en el amado. Y yo puedo añadir que Él nunca será inaceptable en el amado. Es imposible, pues Dios ve al creyente vestido con la justicia de Cristo. Y por eso, Él debe ser acepto siempre. Dios nos ve por medio de Cristo. Él es el intermediario entre Dios y el hombre. Y por eso debemos ser aceptos. Somos justificados una vez y para siempre. Leemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 14: He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y en Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34 dice: ¿Quién es el que condenará? Ni todos los demonios en el infierno, ni ángeles en el cielo, ni los hombres en la tierra pueden condenar a los justificados en Cristo. ¿Qué son algunos de los resultados de la justificación? Número 1. Hebreos capítulo 4, versículo 16 nos muestra que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia para el oportuno socorro. Pero, ¿cómo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios en cualquier momento? Si no es porque siempre venimos en la justicia de Cristo y no en nuestra propia justicia. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 declara que Cristo nos ha salvado perpetuamente, porque Él está viviendo siempre para interceder por nosotros.
Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, que está a la diestra de Dios siempre intercediendo por nosotros. Dudar la aceptación del creyente en la presencia de Dios en cualquier momento es cuestionar la efectividad de la intercesión de Cristo por nosotros, la cual es inconcebible, pues la posición del creyente siempre ante los ojos de Dios es justificado. Nunca leemos en la Biblia de un creyente perdiendo su justificación o siendo justificado más de una vez. Si un creyente puede acercarse confiadamente a cualquier momento al trono de la gracia por causa de su aceptación por el mérito de Cristo, si de sus pecados y transgresiones no se acordarán más nunca, si Cristo, su sumo pontífice, siempre vive para interceder por él, ¿cómo es posible que él se ha perdido? Dios conoce al creyente solo como un santo. Encontramos en la Biblia entera que Dios siempre llama a un hijo de Dios un santo, el cual en el griego significa santo ser, a pesar de que no siempre actúa como un santo. La terminología santo o santos está usada 34 veces en el Antiguo Testamento y refiere al pueblo de Dios, no a los pecadores. Una escritura bastaría para verificar este punto. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel capítulo 7 versículo 18. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, versión antigua, los corintios son llamados santos, no a ser santos, como leemos en la versión revisada de 1960. Las palabras hacer no están en los textos griegos originales. Sin embargo, estos santos eran carnales y anduvieron como hombres. Como dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 3. En el capítulo 6 de este libro, después de que Pablo enumera 11 vicios diferentes de los cuales los corintios eran culpables de algunos, leemos: Mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. En la nueva creación fueron lavados, justificados y santificados. Pero en la vieja creación, sin embargo, como vemos en esta epístola, ellos se portaron como cualquier otra cosa, menos santos. Fueron culpables de divisiones, fornicación, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, emborrachándose en la cena del Señor, y dudaron de la resurrección. Sin embargo, en los ojos de Dios, en cuanto a su posición, eran santificados y justificados. El mismo pensamiento vemos acerca de Israel en Números capítulo 23 versículo 21. Balaam fue hecho profetizar aquella declaración acerca de Israel, que Dios no había notado iniquidad ni visto perversidad en Israel. Sin embargo, Dios había declarado previamente que ellos le habían tentado 10 veces. Sin embargo, Dios había declarado previamente que ellos le habían tentado 10 veces. Números capítulo 14 versículo 22. Dios no vio su iniquidad y perversidad, porque ellos estaban bajo la sangre del Cordero de la Pascua, y porque fueron redimidos. Así es lo mismo hoy día con nosotros. El significado de la redención manifiesta la seguridad del creyente. El significado de la palabra redención en el griego también revela la seguridad del creyente. Según la Biblia, anotado por Scofield, página 1151, en la nota de Romanos capítulo 3, versículo 24, y también averiguando con el léxico griego, encontrará usted que hay 3 palabras griegas en que se traducen redención: agorazo, exagorazo y lutrogo. Número 1. Agorazo significa comprar en el mercado. El pensamiento fundamental de esta palabra es aquel de un pecador siendo comprado en un mercado de esclavos.
Romanos capítulo 7, versículo 14 nos dice que éramos vendidos al pecado. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Juan capítulo 3, versículo 18 al 19. Romanos capítulo 3, versículo 19 y Gálatas capítulo 3, versículo 10 muestran que estábamos bajo condenación, juicio y muerte. Pero Cristo, nuestro Redentor, pagó el precio del rescate para nuestra redención. Su propia preciosa sangre muriendo en nuestro lugar en la cruz. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Número 2. Exagorazo significa comprar fuera del mercado. Los redimidos fueron comprados fuera del mercado de esclavitud, para nunca más ser expuestos a la venta. Piénsalo, nunca. Número 3. Lutroo significa soltar, ser puesto en libertad por pagar un precio. Juan capítulo 8 versículo 32 y Romanos capítulo 8 versículo 21. Así que el redimido está comprado en el mercado de esclavos y por tanto pertenece al Señor. Él está comprado fuera del mercado de esclavos y por tanto el Señor le ha tomado a sí mismo y Él está puesto en libertad. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versículo 36. Israel, después que fue redimido de Egipto, nunca más fue vendido a Faraón y a los egipcios. Ni tampoco seremos nosotros vendidos otra vez al mundo y a Satanás. Gracias por compartir este momento con nosotros. Esperamos que haya sido de edificación a sus vidas. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube si no lo ha hecho y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Y no te olvides de Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Chau chau y hasta la próxima.